Un saludo a los participantes de este curso. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio. Bienvenidos al módulo de sostenibilidad en acción, en donde exploraremos diferentes herramientas y conocimientos prácticos enfocados en la sostenibilidad, lo que nos ayudará a impulsar diferentes acciones, proyectos e iniciativas comunitarias que promuevan un desarrollo más consciente, inclusivo y duradero. En ese sentido, los invito a aprovechar al máximo este proceso. Espero que se conecten con estos temas, pero sobre todo que lo disfruten. Recuerden que el aprendizaje cobra vida realmente cuando lo transformamos en acciones. Entonces, el contenido de este módulo se estructura en 6 temáticas. Inicialmente abordaremos esta pregunta: ¿qué es sostenibilidad? Luego presentaremos algunas cifras reveladoras de nuestros desafíos como humanidad en estos temas. Después hablaremos sobre esa conexión que existe entre la sostenibilidad con los temas ambientales y el bienestar animal. Profundizaremos en algunos ejemplos sobre hábitos sostenibles, en qué podemos hacer en nuestro día a día, en los temas ambientales, sociales y económicos. Además de esto, presentaremos esos pasos que nos pueden orientar para poder llevar a cabo acciones sostenibles en comunidad. Y finalmente conversaremos en algunas iniciativas exitosas, las presentaremos con el fin de también inspirar y poder servir de ejemplo también para poder llevar a cabo estas acciones en nuestro territorio y en nuestras comunidades. Entonces, antes de iniciar con el contenido, quiero compartir con ustedes este corto video que es del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que demos apertura a reflexiones que estarán a lo largo de este módulo. Bueno, sé que con estas imágenes que acabamos de ver, tenemos diferentes pensamientos, sensaciones, emociones que, como les acabo de decir, seguramente estarán presentes en los diferentes temas que abordaremos en el módulo. Entonces, respondamos a esta pregunta: ¿qué es sostenibilidad? Y aunque existe teoría y muchas cosas detrás de esto, también trataré de hacerlo un poco más sencillo. Y creo que para hablar de sostenibilidad es importante comprender que tenemos 3 dimensiones o 3 pilares que están completamente conectadas y que hay una dependencia entre ellas. Entonces tenemos la dimensión ambiental, social y económica. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que todo nuestro sistema económico se desarrolla en el marco de la sociedad. Es decir, sin la sociedad no existirían estos sistemas que hoy tenemos desde lo económico. Y asimismo, toda la sociedad se desarrolla en el marco de lo ecológico, de lo ambiental, de nuestro planeta.
Entonces, en resumidas cuentas, absolutamente todos nuestros sistemas, todo lo que hacemos, se desarrollan bajo un tema ambiental, bajo un marco ecológico, en un planeta que aun cuando quizás tenemos el uso de unos recursos, tenemos unos comportamientos en lo demográfico, es decir, en la cantidad de personas que habitamos este planeta, finalmente el planeta no se expande cada día. El planeta tiene unos límites que justamente son físicos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y sumado a esto, también es importante llevar a cabo y quizás a través de algunas representaciones un poco más tangibles que las podamos asociar con algo que conozcamos para que no se quede quizás en el aire este concepto de sostenibilidad. Entonces, aquí tenemos dos representaciones. Entonces, la primera es que vemos el planeta que justamente tiene un soporte. Este soporte es la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque nos sostiene literalmente. ¿Y qué está sosteniendo? La vida. Y la vida en todas las dimensiones, la vida de las plantas, de los animales, la vida de nosotros como sociedad y todo lo que se desarrolla en el planeta. Entonces, aquí vemos también un poco como esa importancia de tratar estos temas, de llevarlos a las acciones que tenemos en el día a día y la segunda representación la podemos asimilar con una mesa o con una silla de tres soportes y cada uno de estos tres soportes es un pilar de los cuales conversábamos hace un momento. Hay un pilar o una dimensión ambiental en donde están, por ejemplo, temas asociados con agua, con aire, con el suelo, con la biodiversidad, es decir, con los animales y con las plantas, con el clima, con los residuos y otros temas asociados a este componente ambiental. El segundo pilar es el social. Entonces, ¿qué encontramos allí? Temas como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, nuestros valores, nuestra cultura, todos los temas de justicia social, todos los temas de derechos humanos, de diversidad, equidad e inclusión, temas de seguridad, de participación comunitaria, entre otros. Y por último está el tercer pilar, que es el económico, en donde se abordan temas como el empleo digno, como la productividad, los emprendimientos, el consumo responsable, el uso eficiente de los recursos, por ejemplo, de la energía, del agua. Entonces aquí vemos que todo está conectado. Cuando hablamos, por ejemplo, del empleo digno, estamos hablando de un tema económico, pero también abordan los temas sociales. Entonces está entre estos dos pilares o entre estas dos dimensiones, porque además de tener un recurso económico, unos ingresos a través de ese empleo, pues también estamos desarrollando un relacionamiento con personas. Entonces, aquí vemos que si bien existen temas en cada uno de los tres pilares, absolutamente todo está súper conectado. Y lo que queremos también representar en esta imagen que vemos acá es que las decisiones que tomemos, las acciones que llevemos a cabo en nuestra vida, es importante que tengan en cuenta los temas ambientales, sociales y económicos. Nosotros generamos impactos como personas, como empresas, como países, y esos impactos se pueden gestionar, se pueden prevenir o mitigar también cuando antes de hacer esa acción pensamos en el impacto que va a tener en lo ambiental, en lo social y en lo económico. En ese sentido, si pensamos en acciones, en un proyecto comunitario, por ejemplo, es importante preguntarnos, con este proyecto, ¿qué impacto vamos a tener en el medio ambiente? ¿Qué impacto vamos a tener en las personas? ¿Qué impacto vamos a tener desde lo económico? Y garantizar un equilibrio en esas tres miradas. Y ese equilibrio no es perfecto. No siempre se tiene el mismo impacto en la misma magnitud, en el mismo tamaño para las personas, para el medio ambiente y demás, pero aquí lo importante es preguntarnos sobre esas tres cosas, esos tres pilares. Entonces, resumiendo un poco, y también el mensaje para ustedes es que
puede existir mucha teoría y también existen muchas percepciones hoy en día porque nada está escrito en piedra. El mensaje es que nos llevemos este concepto de sostenibilidad y que lo entendamos desde diferentes puntos de vista. No todos tenemos que aprendernos el mismo discurso y la misma frase y el mismo significado de la sostenibilidad. Aquí es importante que lo entendamos desde nuestro contexto y que lo llevemos a nuestra vida en función de lo que nos quede un poco más práctico de comprender. Entonces, podemos decir que la sostenibilidad es un camino. Eso no es algo que se logra de un día para otro y cada día vamos a tener retos diferentes y condiciones distintas. Por eso justamente es un camino que se transita gradualmente. También es un estilo de vida, desde las decisiones que nosotros tomamos. Eh, También es un equilibrio, como lo mencionábamos hace un momento, un equilibrio que no es perfecto, no podemos idealizarlo, pero sí es una guía que nos orienta para tomar esas decisiones pensando en las tres dimensiones. Es bienestar, bienestar para nosotros como humanidad, pero también para las otras formas de vida. Es conciencia, es saber y tener muy presente que todo lo que hacemos genera un impacto y también tener esa plena conciencia para tomar decisiones informadas y sentir también pues como esa satisfacción de hacer las cosas bien. También la sostenibilidad es responsabilidad, no es algo de los gobiernos, no es algo exclusivamente de las empresas, es de todos. Y también es un legado, porque no es solamente pensar en el bienestar de esta generación, sino de las generaciones que vienen. Es permanecer, como lo veíamos en la imagen del planeta, con un soporte, es poder permanecer en el largo tiempo, pero no con el mismo ritmo de consumo que tenemos hoy, con esos estilos de vida como hablábamos hace un momento, sino que eso también necesita una transformación. Y la sostenibilidad también es regenerar. Creo que no son conceptos que están ahí como compitiendo, sino que digamos que la sostenibilidad también se da cuando tenemos esa capacidad de regenerar, así como cuando tenemos una herida nosotros en la piel y la piel, las células se regeneran y volvemos a estar pues como con buen estado de salud. Lo mismo pasa con los ecosistemas. Ellos se regeneran. Entonces, aquí es súper importante estos conceptos y de manera general, creo que la sostenibilidad son acciones que benefician a las personas y a la naturaleza. Creo que eso resume muy bien lo que acabamos de conversar. Bueno, abordaremos este segundo módulo, este segundo apartado o temática que son esas cifras reveladoras en nuestros desafíos que tenemos como humanidad en términos de sostenibilidad, es decir, en términos ambientales, sociales y económicos. Recuerden que siempre vamos a hablar de estas tres dimensiones. Entonces, antes de iniciar con algunas de estas cifras, les voy a compartir este video que también nos invita mucho a la reflexión. En cada continente, país, comunidad, estamos viendo las huellas de un planeta en peligro. Una dramática disminución del 73% en el tamaño medio de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas en solo 50 años. Los ecosistemas en colapso nos acercan peligrosamente a puntos de inflexión irreversibles que amenazan nuestros hogares y medios de vida, nuestras fuentes de agua y alimentos, nuestro modo de vida. Y nos dirigimos hacia estos puntos de no retorno. Las capas de hielo se están derritiendo y el suelo se está descongelando, aumentando el nivel del mar y liberando gases de efecto invernadero. Mientras los pulmones de la Tierra, la selva amazónica se enfrenta a una destrucción continua, reduciendo las precipitaciones y acelerando la crisis climática. Si no actuamos con rapidez, los impactos se sentirán en todas partes, por todo el mundo. Trabajemos juntos para evitar que nuestro planeta caiga al abismo. Será necesario que cada corporación, comunidad y líder nacional tome medidas urgentes como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque así es. Sabemos lo que hay que hacer. Actuemos mucho más rápido, juntos.
Bueno, entonces, si bien en el video se mencionan algunos de estas problemáticas, les voy a compartir unos datos porque justamente la sostenibilidad se basa en la ciencia, se basa en información concreta, rigurosa. Entonces, desde lo ambiental, tenemos estas cuatro cifras que la verdad son muy impactantes. Y es primero que en el 2024, es decir, el año pasado, fue el año más caluroso de la historia. Y aquí creo que es importante esa reflexión de que cada año entonces estamos rompiendo récords. Esto pasó en el 2023, esto pasó en el 2016. Entonces como que cada vez se vuelve algo más intenso, más recurrente. Entonces, este tema asociado a la temperatura, al cambio climático, es muy importante. Segundo, es que el 1 de agosto del 2024 fue el día de la sobrecapacidad de la Tierra. ¿Y esto qué significa? Eso significa que los recursos que el planeta es capaz de producir o de generar durante todo un año, durante 365 días, nosotros lo estamos consumiendo en 8 meses aproximadamente, en 7 meses de hecho. Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos viviendo a deuda básicamente. Es como si tuviéramos unos ingresos para un año y nos los gastamos en 7 meses. O si en la nevera tuviésemos alimentos para un año y nos los gastamos en 7 meses. ¿Qué va a pasar durante los siguientes meses? Y si cada año pasa lo mismo. Entonces, eso también nos genera, digamos que reflexión en torno a el tipo de consumo que nosotros estamos teniendo y al estilo de vida que es el que nos está también llevando a una vida insostenible, a que tengamos un ritmo de consumo que no está alineado con la capacidad que tiene el planeta para generar estos recursos, y que con esta cifra se dice que nosotros necesitaríamos 1,7 planetas, es decir, más de un planeta y medio para vivir con las condiciones y con el ritmo de consumo que tenemos hoy. Pero resulta que no tenemos un planeta y medio, tenemos un planeta. Otra cifra es que hemos perdido el 73% de la vida silvestre, de la fauna, de la flora. Eso se mencionaba en el video y eso ha pasado en pocos años, en pocas décadas, si lo vemos respecto a toda la historia que tiene el planeta. Entonces, ahí es también importante reconocer todo lo que estamos haciendo en torno a los impactos que estamos teniendo como comunidad, eh, porque necesitamos acciones urgentes y necesitamos que esto no siga pasando. Y eso está en nuestras manos. Y la otra cifra también asociada a biodiversidad es que Colombia es el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Y hoy tenemos 2.104 especies amenazadas. Ya en un momento vamos a ver qué especies, por ejemplo, están en vía de extinción. Desde lo social, una quinta parte de los alimentos se va a la basura. Entonces, ¿esto qué significa? Que 1 de cada 5 alimentos, como lo vemos acá, no llega a las personas, sino que se desperdicia. Estos son más de 1.050 millones de toneladas. Es mucha comida que va en contraste también con la siguiente cifra y es que 1/3 de la humanidad, es decir, 1 de cada 3 personas, enfrenta inseguridad alimentaria. ¿Eso qué significa? Que quizás se va a dormir sin poder alimentarse. Entonces, por acá estamos desperdiciando los alimentos, pero también hay muchas personas, hay millones de personas que no tienen con qué alimentarse. Entonces, aquí es importante también como reflexionar sobre qué está pasando y por qué aquí, por ejemplo, en el tema de los alimentos, se pierden principalmente en el transporte, en esa cadena de suministro, en el comercio minorista, es decir, en las tiendas que nosotros frecuentamos, pero también en nuestros hogares. Y los hogares tienen un porcentaje altísimo también de desperdicio. eh, y eso va en línea con una cifra que también es muy impactante, y es que cada persona
desperdicia aproximadamente 79 kilogramos de alimento al año, o sea, casi 80 kilos. Eso es muchísimo y creo que a través también de acciones conscientes podemos evitar esa situación. Y desde lo económico también tenemos una proporción grandísima de personas que viven en la pobreza extrema, 1.100 millones de personas. ¿Y qué significa vivir en la pobreza extrema? Significa no tener los recursos suficientes para satisfacer esas necesidades básicas como la alimentación, como la salud, la vivienda, la educación. Entonces, miren la cantidad de personas que están pasando por esta situación. El 1% de la población global concentra el 50% de la riqueza. Entonces aquí hay un desbalance enorme también en esa distribución de recursos. Y miren que lo económico hace parte de la sostenibilidad, así que este es un factor muy importante para que las personas y el planeta tengamos también ese bienestar y esa calidad de vida. Y por último, el 99,4% de las empresas del país son medianas, pequeñas, medianas, perdón, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿eso qué significa? Aquí en el gráfico podemos ver todo lo verde son esas micros, pequeñas y medianas empresas. O sea, son la mayoría. Entonces, eso a qué nos invita también a acompañar, a incentivar, a promover también estos emprendimientos, apoyarlos con esas compras, que esto de hecho lo vamos a mencionar, que también hace parte como un hábito sostenible. Bueno, a continuación vamos a ver un video que justamente habla sobre ese primer tema, esa primera cifra desde lo ambiental, que en el 2024 fue el año más caluroso, pero aquí vamos a poder ver como una transición a través de los años de la temperatura en el planeta. Bueno, y a continuación vamos a enfocarnos un poco en esas cifras de biodiversidad que hablábamos hace un momento. Estos son algunos ejemplos, algunas imágenes que representan aquellas especies que ya no están con nosotros, que ya no están en este planeta justamente por todas las problemáticas que, que también han pasado de contaminación, de deforestación, de caza. Entonces, creo que también genera muchas sensaciones ver esto, porque realmente a través de actividades, especialmente del ser humano, actividades antrópicas, hemos generado un impacto devastador. Y también quiero mostrarles estas imágenes que no son de especies extintas, es decir, no son especies que ya no estén en el planeta, pero sí son imágenes de especies que están en peligro de extinción, están quizás a punto de desaparecer y vemos, por ejemplo, el delfín rosado, las tortugas carey, tití cabeciblanco, el manatí, el oso de anteojos, eh, tan especial y tan importante para nuestros páramos. Entonces, y el jaguar también, que es una especie que es muy importante para los ecosistemas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, al jaguar, que es el felino más grande del continente. Vemos al delfín que sufre por temas
pesca incidental, también cacería, contaminación, cambio climático, también porque sufre heridas a partir de de las hélices de los barcos. Vemos una tortuga que es explotada también porque su caparazón se utiliza para hacer artesanías, para hacer artículos de lujo, porque se consumen sus huevos, porque hay contaminación en el océano. Entonces, eh, la verdad es importante eh, reflexionar sobre este tema y también reflexionar en que no son impactos que solamente vamos a pasar nosotros como esta generación, sino que quizás nuestros nietos no verán estas especies, no las conocerán y creo que ellos merecen conocerlas y no solo escuchar historias y quizás saber que alguna vez existieron, sino que realmente tengan la posibilidad, la oportunidad de poder contar con ellas y porque también es nuestra responsabilidad, o sea, debemos dejar este planeta como mínimo. Como lo encontramos, con esas condiciones. Pero aquí es importante la regeneración, como les decía al inicio, porque es no solamente hacer lo mínimo que podemos como personas, sino generar un impacto positivo, hacer más de lo que entre comillas debemos. Entonces, bueno, espero que también estas imágenes nos inviten a la reflexión y cuidemos la biodiversidad porque realmente nuestro planeta es rico en biodiversidad, especialmente en nuestro país. En Colombia, el 10% de la biodiversidad de todo el mundo se encuentra aquí y tengamos en cuenta que no es solo pensar que el 10% quizás es poco, porque es que estamos hablando de que el 10% está en un país y somos más de 190 países. Entonces, esa riqueza de especies, de plantas, de animales están en este país. Y tenemos riqueza en plantas, en orquídeas, aves, mariposas, reptiles. Entonces, bueno, creo que justamente esa situación, esa riqueza que hay en biodiversidad acá en Colombia, nos hace también muy responsables de lo que hagamos con ella, de cómo la respetemos y de cómo promovemos también su cuidado. Bueno, entonces pasamos a la tercera temática o a la tercera parte de este módulo, que es justamente conocer un poco más sobre esa conexión que está entre la sostenibilidad con los temas ambientales y con el bienestar animal. Entonces, en este sentido, es importante tener en cuenta que la salud de nosotros como personas depende de la salud de los ecosistemas. Si los ecosistemas, es decir, si toda esa biodiversidad que habita nuestro planeta está mal, está en desequilibrio, eso nos va a impactar a nosotros como humanidad. Entonces, esto no es un tema filantrópico, no es un tema romántico, es realmente que hay una conexión tan grande entre la biodiversidad, entre los ecosistemas, entre toda esta parte ambiental y la sociedad y la salud de nosotros como personas están totalmente interconectadas. Y esa salud de los ecosistemas implica todo lo que tiene que ver también con esas condiciones de cuidado, de equilibrio, de conservación, de reforestación. Entonces, vemos que realmente estas son dos cosas que son muy dependientes. Y asimismo, traigo un ejemplo justamente que hace honor a la imagen, y es que las abejas transportan polen entre las diferentes flores. Yo creo que muchas personas, casi todos los que estamos acá, las hemos visto. Entonces, pues las hemos visto haciendo este trabajo tan importante. Entonces, ¿ese trabajo qué significa? Que gracias a lo que hacen las abejas, existe la reproducción, es decir, tenemos la existencia de más del 75% de los cultivos a nivel mundial. Esto es un dato de la FAO. Y entre esos cultivos podemos también dar algunos ejemplos como las fresas, las zanahorias, el café, el cacao y muchas otras especies y cultivos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si la abeja no existe, todo eso entra en desequilibrio y no vamos a tener acceso a este alimento. Entonces, a partir de esa polinización, no solamente
se da la existencia de múltiples cultivos, sino que también plantas silvestres. Es decir, que esto es alimento para las personas y alimento también para los animales. Entonces aquí existe un ciclo virtuoso, un ciclo que genera vida. Entonces vemos también como toda esa relación justamente que existe entre la sostenibilidad y todos los temas ambientales. Ahora, hablando de esa conexión entre la sostenibilidad y el bienestar animal, traigo un ejemplo muy personal que es de la Junta Defensora de Animales del municipio de Gune, Cundinamarca, que es el lugar pues donde nací, donde estuve varios años y en donde tuve también la oportunidad de estar más o menos 3 años ejerciendo acciones de voluntariado y en ese tiempo, en esos 3 años, logramos 590 esterilizaciones, 134 adopciones y llegamos a más de 7.000 personas en temas de formación, de sensibilización. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque finalmente los animales domésticos y silvestres son vida, al igual que nosotros, y todos habitamos en un planeta y todos estamos conectados porque ya también sabemos que la problemática que se genera cuando hay sobrepoblación de animales domésticos como perros, gatos y demás, eso también impacta la salud pública. Eso también genera unas problemáticas importantes. Entonces, ¿por qué no hacer acciones a favor, digamos que, de estas causas? Y creo que todos podemos tener acciones en nuestra comunidad, en nuestro territorio, con lo que más nos conecte de corazón. Y en lo personal, este es un tema que a mí también me llena un montón el alma, entonces también la invitación es a ver esa conexión también de todo este tema de bienestar animal, de respetar estas formas de vida, de ayudar en lo posible. em, y también pues como que nos permita como inspirar a seguir con más acciones para generar un impacto mayor. Bueno, la cuarta parte, la cuarta temática se enfoca en algunos ejemplos. Estos son solo algunos ejemplos, seguramente ustedes conocerán muchos más de hábitos sostenibles, es decir, hábitos también ambientales, sociales, económicos que podemos llevar a nuestra vida. Y creo que aquí también es muy importante tener en cuenta algo y es que necesitamos gradualidad, necesitamos paciencia, necesitamos una transición al adoptar estos hábitos, porque a veces cuando nos llenamos quizás de, de esa necesidad de hacer cosas positivas, de tener acciones en lo ambiental, en lo social, cuando queremos hacer muchas cosas, nos saturamos y caemos en incluso un término que existe que se llama ecoansiedad y eso también nos afecta como personas, nos afecta nuestro bienestar, nos afecta nuestra salud mental. Entonces creo que esa no es la idea. La idea es hacerlo gradual, entender que esto es paso a paso y que existen muchas alternativas, pero de nosotros también depende el cómo vamos adquiriendo estos hábitos. Entonces, em, primero vamos a hablar de algunos ejemplos de hábitos desde lo ambiental. Aquí también es importante tener en cuenta que hay muchos más hábitos, pero considero que, por ejemplo, la separación adecuada de los residuos es supremamente importante. Em, Asimismo, existen alternativas como las botellitas de amor, en donde todos estos paquetes de mecato los podemos depositar en esta botella y van a ser también utilizados, van a ser reciclados y van a permitir también generar nuevos productos y que no vayan estos residuos a un relleno sanitario, que ya sabemos que eso genera muchísima contaminación y muchos impactos también importantes al medio ambiente. El agua también es fundamental, el uso racional, eficiente en ducharnos
la menor cantidad de agua posible, en no desperdiciar, no dejar la llave abierta o el grifo abierto, en apagar las luces, en desconectar los equipos cuando no los estamos utilizando, en tener nuestros jardines. Aquí incluso podemos ver que son recipientes que son también reutilizados de cosas que quizás compramos y los podemos reutilizar en nuestros jardines, en el uso adecuado del aceite de cocina, donde es importante no tener la práctica de depositar este aceite por los ductos, porque eso finalmente contamina el agua, genera obstrucción también de los tubos, de los sistemas también pues como de agua. Entonces, lo más recomendable también es depositar este aceite usado en botellas que finalmente se puedan disponer en algunos puntos que existen también en centros comerciales, bueno, y en algunos espacios, en algunas unidades también de edificios se disponen de ellas, entonces ahí también lo podemos visualizar. Em, esta imagen me genera también mucha reflexión, muchas preguntas, y es que a veces vemos productos con tantos materiales que nos preguntamos si realmente son necesarios, o cuando vamos a comprar algo que nos entregan un montón de cosas. Entonces creo que aquí lo importante es tener claro que estos plásticos de un solo uso, em, ya no están permitidos, y aquí lo ideal es que a través de esas decisiones que tomamos en el día a día tratemos de no incluirlos tanto, de no utilizarlos tanto, sino reemplazarlos con otros productos, como lo vemos acá, con un termo, lo llevamos a todo lado, y estamos reutilizando muchas veces un producto en vez de generar tantos residuos a partir de lo que compramos. Em, Aquí también vemos algunas imágenes, por ejemplo, en utilizar pilas recargables, en también tener buenas prácticas cuando hablamos de lo tecnológico, de lo digital, porque imagínense que un correo almacenado en nuestro computador genera 10 gramos de dióxido de carbono. ¿Eso qué significa? Que hay una cantidad de gases contaminantes que generan el cambio climático. Y ya veíamos también imágenes, videos, cifras de todo lo que está pasando con el cambio climático, con la temperatura y con muchas otras cosas. Em, Vemos también algunas imágenes que nos invitan a tener un transporte sostenible, un transporte consciente, en planear los recorridos que vamos a hacer durante el día, en movilizarnos a través de bicicletas, el metro, los buses, en compartir el carro, también si tenemos carro particular, poder compartir algunas rutas, pero finalmente planear mi recorrido para elegir la mejor opción. Si es una corta distancia, ¿por qué no caminar? ¿Por qué no disfrutar también del paisaje, de poder hacer ejercicio, de poder ejercitarnos un poco? Entonces, estas son pequeñas decisiones también que logran grandes cambios. Y vemos también algunas imágenes que se enfocan en la biodiversidad. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque como lo vemos acá, Antioquia es el departamento con más especies observadas, y eso nos debe llenar de orgullo, pero también de responsabilidad. Y eso, y digamos qué acciones podemos implementar allí. Por ejemplo, en las vías. Es importante respetar la vida que hay en las vías. Cuando se hacen estas carreteras, estas vías, se están separando espacios, se está separando el hábitat, el lugar donde viven muchas especies. Y estas especies necesitan conectarse. Entonces ellas por eso pasan por estas vías, y es importante, por esta razón, ir con velocidades moderadas, estar muy pendiente de los animales que están en la vía. Si, por ejemplo, hay una tortuga, un animalito que está pasando la vía, frenar con toda la precaución del caso, pero lograr, digamos, que ayudarla, no devolverla, como pasa en muchos casos, en donde se devuelve del punto donde partió, pero justamente ella necesita pasar al otro lado. Entonces ayudémosle a pasar al otro lado, pero como les digo, con toda la precaución también, pues como para no generar incidentes en la vía. Presentamos este teléfono que considero que es muy importante, que es el reporte de fauna silvestre también. A veces vemos algún animalito, una zarigüeya, un ave,
y no sabemos qué hacer con ellas, cómo ayudarlas, entonces también nos podemos apoyar en otros para saber qué hacer en esos momentos. Bueno, desde lo social también tenemos algunos ejemplos de hábitos que podemos llevar a cabo en nuestra vida y es tener una compra consciente. Realmente es saber que cuando yo voy a comprar algo, realmente es porque lo necesito. ¿Cuántas cosas, cuántos productos tengo de ese tipo que no estoy usando? Realmente qué es lo que me está moviendo a mí para hacer esa compra. ¿Es moda quizás? Entonces, ese tipo de preguntas son importantes para tener realmente una compra plenamente consciente. Asimismo, una compra local. Ahora veíamos la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que existen en nuestro país. Entonces, ¿por qué no apoyarlas? ¿Cierto? ¿Por qué no comprarle al vecino, al de la tienda, a una amiga, a una vecina? Entonces, como que tratemos también de apoyarnos en comunidad. Otro hábito es cuidar los espacios públicos, supremamente importante desde todos los aspectos, desde temas de ruido, de residuos y demás. Respetar la diversidad. Aquí también estamos hablando del componente social, del componente de las personas. Entonces, respetar la diferencia es supremamente importante. Escuchar para entender y no para responder también es súper importante para generar conversaciones y un relacionamiento mucho mejor con las personas con las que nos rodeamos. La empatía. A continuación vamos a ver también un video muy interesante sobre este tema. E inspirar a otros. Yo creo que eso es muy importante, así como, digamos, algunas prácticas que no son tan positivas se replican. Yo creo que pasa lo mismo con las acciones buenas, con esas acciones que tienen un propósito, con esas acciones que nos ayudan a tener un lugar mejor donde habitamos, en cuidar la vida, en hacer cosas que, como les decía al inicio, lo más importante es que nos hagan sentir satisfechos por hacer las cosas bien hechas, entonces, o por tratar de hacerlas. Entonces, estos son algunos ejemplos y les voy a compartir también un video en torno a este tema más social. Hello, I'd like to open a bank account. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Bueno, entonces también ahí veíamos que a veces el mundo no está diseñado para todas las personas, no cuida y no respeta esa diversidad. em, y también él nos invita un poco a sentir esa empatía y ponernos en los zapatos de otras personas en donde cada día se enfrentan a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones. Bueno, en esta imagen que me pareció muy interesante, la vi hace algún tiempo y quería también compartirla con ustedes, y es sobre también esa empatía, y es que cada persona tiene su afán, cada persona tiene su problema, cada persona tiene una vida que no es fácil, que hay unos días buenos, hay otros días que no son tan buenos. Entonces también es pensar en eso. Es que aquí, como vemos en la imagen, hay alguien eh, que fue despedido de su trabajo, hay alguien que está muy triste, que está aburrido, que le pasó algo, hay alguien, quizás a quien llamaron, que un familiar está en el hospital, un amigo, alguien conocido, entonces va para el hospital y en una situación que no es fácil. em, pero también hay otra persona que tuvo un día maravilloso, que está muy feliz, que se va a casar, pero también hay otra persona que va llorando, que acaba de vivir un momento muy triste. Entonces es pensar en eso, es en no ser quizás a veces tan egoístas, en pensar solo en nosotros, sino también tener empatía, escuchar, saber que cada persona está pasando por un momento que desconocemos totalmente. Entonces, como que tratar también en nuestro día a día de ser mejores personas para nosotros y para los demás.
Bueno, desde lo económico también tenemos algunos ejemplos de hábitos que es apoyar la economía local. Esto también va muy en línea con otros ejemplos que dábamos ahora desde lo social, en crear presupuestos que nos ayuden a manejar mucho mejor ese tema financiero en nuestra vida, quizás hacer lista de compras. Esto nos ayudaría, por ejemplo, un montón a evitar ese impacto que se genera por el desperdicio de alimentos, a evitar comprar por moda, que también va muy en línea con esos hábitos que tienen un impacto ambiental. Y aquí me parece también como interesante eh, mencionar también como algunas marcas que hoy están muy de moda, que todo el mundo las está comprando porque son económicas. Y aquí hay dos cosas también para tener en cuenta. O sea, uno es que hay algunos estudios que muestran que algunas de esas marcas que están de moda, que cada prenda contiene entre el 60 y el 90% de plástico. Entonces, si la prenda en esa cantidad, en ese porcentaje total, está hecha de plástico, va a ser muy difícil su degradación o su reutilización o su reciclaje por esas mismas condiciones que tiene, esos mismos materiales que tienes. Va a ser muy demorada esa descomposición también de los materiales. Y lo otro que también escuché en algún lugar y me pareció hermoso, y es que cuando algo es muy barato, alguien más está pagando el precio. Literalmente eso es, lo barato sale caro. Y no caro a veces en términos de dinero. A veces caro porque hay un niño trabajando en esa empresa con unas condiciones que van, mejor dicho, que no son dignas. En cuanto a los horarios, en cuanto al pago, en cuanto a las condiciones. Entonces, eso también nos invita a pensar qué estamos comprando, en dónde lo estamos comprando, por qué lo estamos comprando y bueno, otras preguntas de reflexión. Otro hábito también es ahorrar e invertir conscientemente y seguir tips financieros. Hay muchos espacios en donde podemos acceder a esos tips que nos ayudan también a gestionar mejor todo este tema económico, que no solamente impacta mi vida, sino que también impacta mi familia, impacta mi comunidad, como priorizar deudas, quizás con las tasas más altas, entonces ir pagando esas deudas primero, tener ahorros de emergencia, bueno, y tener como todo este manejo y este balance desde lo financiero. Aquí quiero también presentarles a ustedes un ejemplo de ese triple impacto positivo. ¿Esto qué significa? Que a veces, y eso es lo ideal, que busquemos eso, a través de una acción podemos generar un impacto positivo en el ambiente, en las personas y en lo económico. Este es un ejemplo ideal que, que demuestra eso, que sí es posible pensar en estas tres dimensiones a partir de una acción que nosotros tengamos. Y el ejemplo es comprar alimentos a una familia campesina. Entonces todos podemos pensar qué impacto positivo puede estar generando esta acción. Entonces, hay un impacto en lo económico porque estoy apoyando a una familia que quizás no tiene ingresos fijos durante el mes, durante el tiempo que lleva trabajando en la tierra. Entonces, yo voy a contribuir económicamente a que esta familia también tenga esos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es desde lo económico. Desde lo ambiental, también nosotros tenemos un impacto positivo. ¿Por qué? Porque estamos cuidando la naturaleza en el sentido de que esos alimentos que se producen en grandes industrias se transportan grandes distancias y tienen unos impactos en toda esa cadena, por decirlo así. Todo ese impacto que se está generando lo estamos evitando. Y porque en esa cadena que también acabamos de mencionar, eh, existen muchas personas que intervienen en esa actividad. Eso también lo vemos desde el pilar social, en donde además de tener un alimento quizás más saludable que alimentos que provienen de grandes industrias, y estamos cuidando nuestra salud a partir de esa acción de comprar alimentos de una familia campesina, además de eso, estamos beneficiando socialmente a esta familia. Y
¿Por qué sucede esto? Porque no tenemos tantos intermediarios en esa cadena para que llegue un alimento desde la tierra hasta nuestra mesa. Entonces, este es un ejemplo muy importante sobre este tipo de acciones que podemos implementar. Bueno, en cuanto a las acciones sostenibles en comunidad, pues primero hablemos de esos pasos que nos pueden ayudar a construir este tipo de acciones, porque a veces no sabemos por dónde empezar, a veces tenemos una idea y necesitamos llevarla a cabo. Entonces, lo primero es identificar la necesidad que yo tengo, que tiene mi comunidad, que tiene mi territorio. Luego, identificar esos recursos que tengo disponibles, quizás conocimiento, quizás aliados, quizás un grupo muy convencido del tema en donde queremos gestionar esa necesidad. Necesitamos también crear equipos y definir roles en donde cada uno sepa su responsabilidad, sepa cómo va a aportar al proyecto y que además de eso podamos definir metas. ¿Por qué necesitamos definir metas? Porque necesitamos al final del proyecto saber si lo logramos, cómo vamos, qué necesitamos mejorar. Luego de eso, es importante crear un plan de acción. Y ese plan de acción nos va a permitir saber qué actividades puntuales vamos a desarrollar, quién las va a hacer, en cuánto tiempo las va a hacer, con qué recursos. Entonces ahí vamos a poder tener un plan supremamente claro para poder llevar a cabo esa acción que tenemos en mente, que tiene un enfoque sostenible y que nos va a beneficiar como comunidad. Luego de tener un plan, de tener metas, de tener ya un equipo sólido, establecido, vamos a entrar a una etapa que es muy importante, que es gestionar recursos. Y eso ya lo vamos a ver en cómo podemos gestionar recursos para movilizar este tipo de proyectos o este tipo de acciones. Luego de tener ya estos recursos, que son los que conseguimos más los que teníamos disponibles, con eso vamos a implementar el proyecto, el programa, la iniciativa o la acción y le vamos a hacer un seguimiento. Y esto es muy importante porque siempre va a ser importante, va a ser relevante garantizar la sostenibilidad del proyecto, en que quizás si yo me voy un tiempo o quizás me ocupo en otras cosas, que el proyecto no se caiga, que no se termine. Entonces, ese seguimiento va a ser fundamental para contribuir a esa sostenibilidad. Entonces, como les decía, la parte de generar recursos, de construirlos, de gestionarlos, si no los tenemos, va a ser fundamental. Entonces, aquí también tenemos algunos ejemplos de lugares, de instancias donde nosotros podemos ir a buscar, ir a gestionar esos recursos que necesitamos para nuestro proyecto. Entonces, podemos ver que desde las entidades gubernamentales, que es este primer bloque, existen diferentes iniciativas que nos pueden ayudar a apalancar el proyecto comunitario. Y estos son algunos ejemplos de iniciativas que ya existen, como Colombia Joven, Agricultura Urbana, Huertas para la Vida, Ecobarrios, Siembra Barrio, Casa Digna y Vivienda Sostenible. Este último, por ejemplo, se enfoca en tener techos verdes. Em, También hay iniciativas desde la Gobernación de Antioquia que ya vamos a ver algunos ejemplos y casos exitosos en este tema. También está el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Están a nivel ya municipal las oficinas de participación ciudadana, que en algunos casos existen también unos fondos para promover ese desarrollo local y desarrollar también acciones participativas, comunitarias. Entonces, este bloque de entidades gubernamentales nos puede ayudar mucho. Hay otro bloque que se enfoca en premios que existen y que también nos pueden ayudar a apalancar más recursos para fortalecer nuestros proyectos, que es el premio Vivo, que es un reconocimiento también a los mejores proyectos en términos ambientales, el premio ecuatorial del PNUD, que esto también digamos que motiva y apoya esas comunidades locales también desde las Naciones Unidas. Tenemos fundaciones de empresas privadas. Las empresas tienen un enfoque de responsabilidad social. Es algo que deben realizar y que muchas veces también, digamos que tienen la puerta abierta para escuchar este tipo de iniciativas que tengamos desde la comunidad y poder apoyarlas. Están también las universidades y centros de investigación, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, EAFIT Social, que también es una línea que nos puede ayudar mucho en ese sentido.
Está el SENA también con proyectos que nos pueden ayudar a fortalecer esa gestión de los proyectos. Está el trueque de recursos, entonces intercambiar conocimiento, intercambiar materiales, intercambiar, digamos que recursos con otras comunidades, con otras personas, con otros actores del territorio nos puede ayudar a fortalecerlo. Y el voluntariado también es muy importante, así como el ejemplo que les mencionaba del hogar de paso. Esto nos puede ayudar mucho también a atraer más actores, eh, a movilizar mucho más el proyecto. ¿Qué es importante en este sentido? Varias cosas. Primero, la documentación del proceso. Cuando tenemos documentado todo el proyecto, eso nos permite acceder a ciertos premios, a ciertas certificaciones, a ciertas postulaciones para gestionar recursos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. La medición de impacto también es muy importante porque es relevante, perdón, saber qué estamos logrando en términos sociales, ambientales, económicos, qué está pasando. La inclusión también, tener en cuenta a las personas del barrio, a tener en cuenta a las personas de la comunidad. Hay muchos saberes, hay mucho conocimiento que podemos aprovechar allí y que a veces no conocemos. La transparencia también va a ser fundamental porque a partir de eso y los anteriores temas vamos a lograr gestionar los recursos, apalancar el proyecto, ampliar el impacto que estamos logrando y sobre todo garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, que como les decía hace un momento, muchas veces estos proyectos tienen un gran impacto, son muy importantes, muy reconocidos, pero se va la persona, se va, digamos que quien está liderando estos temas y termina el proyecto. Entonces, aquí lo importante es buscar esa sostenibilidad también de los programas e iniciativas que estemos realizando. Bueno, y por último, quiero también mostrarles, presentarles algunos ejemplos de iniciativas que están sucediendo, que esto puntualmente se enfoca en propuestas y en iniciativas que fueron ganadoras en esta convocatoria de la Gobernación de Antioquia durante el año pasado. Entonces, existen varias líneas. Aquí podemos ver un componente de desarrollo sostenible, de que es sostenibilidad en general, como lo acabamos de hablar, en temas de seguridad alimentaria y demás. Entonces, vemos que realmente es posible llevar a cabo este tipo de iniciativas, que cuando se tiene esa estructura, que cuando está esa decisión, esa convicción por ayudar, por generar acciones para la comunidad, por generar un impacto, podemos tener, digamos, un apoyo también por parte de entidades como es la gobernación en este caso, y vemos algunos ejemplos que están algunas comunidades enfocadas en temas de conservación de la naturaleza, de los ecosistemas, en la gestión de los residuos. Aquí vemos un proyecto enfocado en las abejas como polinizadoras. Vemos otro ejemplo que también se enfoca en la transformación de los territorios a partir de la diversidad y reconociendo pues como que todas las personas tenemos, pues somos diferentes, que tenemos diferentes oportunidades, entonces estos enfoques sociales, ambientales y en general que abordan la sostenibilidad, digamos que son candidatas también a participar en estos proyectos y a gestionar esos recursos que tanto necesitamos en nuestro territorio. Entonces, aquí quiero sintetizar un poco este tema de acciones comunitarias sostenibles con algunos ejemplos, algunas ideas que pueden resonar en sus vidas, que pueden también estar quizás conectadas con esas necesidades, ese contexto que tenemos en los diferentes territorios. Entonces, para tener quizás algunas ideas y se enfocan, por ejemplo, en huertas comunitarias, en mejora de infraestructura barrial, en tener bicicleteros comunitarios. Esto nos ayuda mucho al tema de movilidad sostenible, en reforestación, que nos ayuda un montón con todos estos desafíos que tenemos en biodiversidad. En la gestión de residuos, hay, por ejemplo, muchos proyectos de puntos limpios que ayudan a embellecer y también a gestionar adecuadamente los residuos generados en la comunidad.
gestión de animales domésticos, con voluntariados, bueno, con muchas acciones también que se pueden hacer en alianza con otras fundaciones, en la protección de la fauna, en la creación de bibliotecas comunitarias, quizás con libros que tengamos en la comunidad, que los podamos como centralizar en un lugar para que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, absolutamente todos podamos tener acceso a estos libros, en realizar artesanías con materiales reciclados, en hacer acciones orientadas al turismo comunitario sostenible, en el trueque agroecológico, eso también funciona muy bien para intercambiar alimentos, intercambiar, digamos que insumos enfocados en todos estos temas agrícolas y talleres de paz, porque recordemos que la sostenibilidad no son solamente temas ambientales, son temas sociales, son temas económicos. Entonces creo que esto reúne también muy bien esas posibles ideas que podemos llevar a nuestra comunidad. Entonces, aquí presentamos algunas palabras clave que ojalá se lleven de este espacio y quiero resaltar algunas, y es que la sostenibilidad requiere creatividad, requiere pensar las cosas de manera distinta, verlas desde otros puntos de vista, y eso cómo lo logramos a partir de la cooperación. La cooperación en las comunidades, en los territorios, es fundamental porque desde allí salen cosas maravillosas y con gran impacto. Justamente esa palabra de impacto es muy importante. Primero, porque debemos reconocer que nosotros como personas generamos un impacto. Desde que respiramos, siempre estamos generando un impacto. Impactos positivos e impactos negativos. Entonces, en ese sentido es importante reconocerlos, gestionarlos y en ir más allá a través de un impacto positivo, en pensar en yo cómo más puedo aportar, cómo puedo dejar una huella positiva en este mundo. Em, También pensar que la sostenibilidad no es algo eh, a corto plazo, sino que realmente es un proceso que incluso está involucrando a las futuras generaciones, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, a todas esas personas que vienen en el futuro y que también merecen tener un mundo con unas condiciones óptimas para vivir. Em, y bueno, creo que también aquí el liderazgo es una palabra muy importante que ojalá se lleven porque ustedes hoy están recibiendo algunos elementos, algunos conocimientos que les van a permitir tener esas herramientas, tener esos insumos para poder liderar muchas acciones en su comunidad, para poder llevar ese mensaje, para poder compartirlo, para poder crear acciones y proyectos de gran impacto, que yo creo que eso también genera una satisfacción enorme. Y lo más importante, que es la vida. En todo este espacio hablamos de la vida en todas sus formas, en todas sus dimensiones, la vida de los animales, de las plantas, de las personas, la vida en general. Y este es el centro de la conversación, en que debemos cuidar la vida. Y la vida del ser humano no es la única que importa. La vida de la zarigüeya, la vida del ave, la vida de la abejita, la vida de la ballena, la vida en general. Necesitamos de todos porque estamos interconectados. Bueno, aquí les comparto la bibliografía, los recursos que utilizamos también como para este espacio. Allí van a poder profundizar un poco más también si es de su interés. Y un material complementario que es muy interesante porque no son solamente lecturas, sino que son documentales, son juegos, son herramientas que también nos van a ayudar mucho a comprender mejor este tema, porque creo que para hablar de la sostenibilidad en una hora, quizás pues también se queda un poco corto, pero son elementos que ustedes pueden utilizar en cualquier momento. Y bueno, para terminar el espacio, quiero mencionarles que esta es la mejor oportunidad, este es el mejor momento
para construir el futuro desde el presente y que a partir de pequeñas, entre comillas, pequeñas decisiones, pero que sean constantes, vamos a lograr grandes cambios. Entonces, estoy muy feliz, como les decía al inicio, de poder compartir con ustedes estos conocimientos que son básicos, pero que son muy necesarios. Espero que lo hayan disfrutado y estaré también muy atenta a lo que requieran de mi parte. Muchísimas gracias.